En otro material de este canal se habla acerca de los escándalos de la iglesia, de los escándalos cometidos por los hijos de la iglesia, especialmente por las autoridades de la iglesia, sean sacerdotes, obispos o papas. Y sí, es así. La iglesia, o dentro de la iglesia, mejor dicho, se registraron muchos escándalos, muchas situaciones lamentables, pero hubo un hombre, hubo un papa, que en el año 2000 pidió perdón por los pecados cometidos por los hijos de la iglesia. Este papa se llamó Juan Pablo II. Juan Pablo II pidió perdón no por los pecados de la iglesia, sino por los pecados de los hijos de la iglesia. Él pidió perdón ante el mundo por los pecados cometidos en el pasado remoto y en el pasado reciente. El Papa Juan Pablo hizo una súplica humilde de perdón a Dios. Humildad. Lo que hizo el Papa Juan Pablo II como representante de la Iglesia de Cristo es un acto de humildad que nunca se ha visto en ninguna otra institución en la historia. Nunca se vio tal acto de humildad, ni en una institución laica, ni en una institución religiosa. Nunca. Sin precedentes. Es decir, la Iglesia Católica es la única que ha pedido perdón ante el mundo. Ha pedido perdón a Dios ante el mundo. Sin precedentes. Las iglesias no católicas hoy son más de 50.000 en todo el mundo. Nunca han pedido perdón, ni mucho menos han reconocido sus faltas, porque la única pecadora es la Iglesia Católica. Lo más fácil es acusar, tirar la piedra. Yo no tengo pecado y tiro la piedra. Tiremos la piedra a la Iglesia Católica, pecadora, blasfema, el título que quieras. Ok. Y ninguna iglesia no católica ha pedido perdón nunca. Bueno, no pueden pedir perdón porque no se reconocen como pecadoras. Así que el primer paso para pedir perdón es el reconocerse pecador. Admitir mi pecado y a partir de ahí pido perdón. Obviamente, las iglesias no católicas hoy son más de 50.000. Pero todas provienen de una rama, de Martín Lutero, quien se salió de la iglesia y fundó su propia iglesia. Y a partir de ahí surgieron miles y miles y miles de divisiones y subdivisiones de comunidades no católicas. Porque una piensa así, se sale, funda su iglesia, funda su comunidad religiosa, algún miembro de esa comunidad está disconforme, piensa diferente, se aparta y así, sucesivamente. Pero todas provienen de Martín Lutero, que era un monje católico, no estuvo de acuerdo con unas cuantas cosas, con escándalos y pecados dentro de la iglesia, entonces se salió y fundó su propia iglesia. Sobre la base y fundamento de Martín Lutero. Él mismo decía Martín Lutero, él se autoproclamaba como el nuevo fundador de una nueva iglesia. En fin, de Lutero se separó Juan Calvino. Juan Calvino con Lutero eran hermanos de la nueva comunidad religiosa. Tuvieron sus diferencias. Martín Lutero pensaba de una forma, Juan Calvino pensaba de esta forma, discusión aquí, discusión allá, cosa que Juan Calvino
se separa de Lutero y funda su propia comunidad religiosa con otra línea de pensamiento. Ahora, y así sucesivamente. ¿Qué tuvieron en común Martín Lutero y Juan Calvino, los dos primeros grandes líderes de comunidades religiosas no católicas? ¿Qué tuvieron en común más allá de sus diferencias? Que ambos, Lutero y Calvino, enviaron a muchas personas a la hoguera por el solo hecho de que eran católicas, o porque no aceptaban las enseñanzas de Lutero, o porque no aceptaban las enseñanzas de Calvino. No aceptaban, creían, no creía, crees lo que estoy enseñando, no, a la hoguera, sin juicio, sin nada. Calvino llamó herejes a todos los que no comulgaban con su credo, con sus enseñanzas. Eso lo incluía a Martín Lutero. Él salió de Lutero, pero también le llamó hereje porque no pensaba igual que él. Ok, y así sucesivamente. En la época de Juan Calvino hubo un médico. Vean la historia. No me crean. Crean a la historia. Busquen, indaguen, lean, infórmense. En la época de Juan Calvino hubo un médico llamado Miguel Servet. ¿Qué hizo Servet? Servet era un médico, escribió un tratado médico sobre la circulación de la sangre. Antes no se había hablado de eso, un tema nuevo de la época. Y habló sobre la circulación de la sangre. Calvino consideró que ese tratado era una herejía y mandó a la higuera que lo quemen vivo a este médico hereje, a Miguel Servet. Lo mandó quemar a él y a sus libros, así sin más, hereje, a la hoguera. Juan Calvino, no católico, una comunidad religiosa, no recuerdo el nombre ahora, pero era así el modo en que se manejaban estos líderes religiosos no católicos. Lutero, Martín Lutero. Martín Lutero persiguió ferozmente a los judíos. Martín Lutero fue un antisemita declarado. Martín Lutero publicó un libro titulado De los judíos y sus mentiras. Este libro de Martín Lutero, atentos con esto, el libro de Martín Lutero fue una de las fuentes de inspiración de Hitler y los nazis, con lo que aumentó el odio hacia los judíos. En este libro, Martín Lutero declaró que las escuelas y sinagogas judías debían ser quemadas, que sus libros de oración debían ser destruidos, que se debía prohibir predicar a los rabinos, que se debía incendiar sus hogares y confiscar sus ingresos y propiedades. Dijo Lutero que no se debía mostrar compasión ni bondad hacia ellos. Martín Lutero llamó a los judíos gusanos envenenados que debían ser enviados a trabajos forzados. Busquen el libro, léanlo, no me crean a mí, crean a la historia. Lo pueden descargar, leer y ver. Hitler cumplió al pie de la letra las indicaciones de Martín Lutero. Vean todo lo que hizo Hitler y vean todo lo que indicó Martín Lutero para hacer. Martín Lutero era alemán. Ahora vamos a los Estados Unidos de América. En los tiempos en que los primeros colonos iban llegando, las comunidades religiosas, creo que le llamaban los peregrinos, fundaban sus pueblos, sus ciudades, y con ello también llevaron su religión. No eran católicos, eran de otras creencias,
cristianas, pero no católicas. En este caso, estos, digámosle, estos colonos, ¿verdad?, inmigrantes que empezaron a formar la gran nación de los Estados Unidos de América, se autodenominaron puritanos. Puritanos. No me crean, crean en la historia. Los puritanos protestantes llevaron a cabo la mayor caza de brujas de esa nación. Los puritanos protestantes llevaron a cabo la mayor caza de brujas de los Estados Unidos de América que se recuerda en la historia de ese país, de esa nación. Esta caza de brujas incluía encarcelamientos, torturas, ejecuciones en la horca y linchamientos. No me crean a mí, indaguen en la historia. La caza de brujas, Estados Unidos. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo impulsaron? Comunidades religiosas no católicas. Y así, Martín Lutero, Juan Calvino, los puritanos protestantes, por nombrar solo unos cuantos ejemplos, cometieron hechos de injusticia, ¿verdad?, de injusticia. En la Iglesia Católica también se dieron eventos similares, pero la Iglesia Católica pidió perdón. Unos dirán, pero ¿por qué tardaron? Pero pidió perdón ante el mundo por los pecados de los hijos de la Iglesia Católica. Sin embargo, nunca en la historia los protestantes han pedido perdón por estos y muchos pecados más cometidos por sus fundadores, porque quieran o no los fundadores de las iglesias protestantes, o sea, el fundador principal es Martín Lutero, y a partir de ahí se subdividieron en varios fundadores, y nunca pidieron perdón por los pecados cometidos por sus fundadores. Nunca. Recordemos, todo el movimiento protestante se originó a partir de Martín Lutero. Todas las fuentes, no me crean a mí, vean la historia, llevan a Martín Lutero. Sin embargo, hubo un papa que ha pedido perdón por los pecados, por las faltas, por los errores y por los escándalos cometidos por los hijos de la Iglesia de Cristo. Entonces, humildad, reconocer que hemos pecado, admitir que pecamos, admitir que ofendimos al Señor, admitir que ofendimos al prójimo, admitir que cometimos injusticias. Eso es humildad. Y la humildad es una virtud que el enemigo odia. Sabemos quién es el enemigo, sabemos quién es el maligno. El maligno odia la humildad porque no puede con ella. La humildad derrota al enemigo. Cristo dio ejemplo de humildad. María dio ejemplo de humildad. Los miles y miles y miles de santos, mártires de la Iglesia Católica dieron ejemplo de humildad. Y un acto de humildad proveniente de un líder, de una autoridad de la Iglesia, como lo es el Papa, dice mucho de la Iglesia, de sus hombres. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por los pecados cometidos por los hijos de la Iglesia. Humildad, pedir perdón, y mientras pedimos perdón, también perdonamos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si ustedes perdonan sus pecados a los hombres, vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus pecados a ustedes. Humildad. Es simple. ¿Cuál es la iglesia que realizó este acto de humildad? Ahí está, Juan Pablo II. Amigos, hermanos,
hasta aquí el material y ruego al Señor que los bendiga y los guarde, los acompañe en este resto de jornada.